Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez encabezó el acto central por el aniversario 65 del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Rusia. Intervención del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en emisión especial del programa Mesa Redonda desde la televisora RT en español. La ministra de Comercio e Interior, Betsy Díaz Velázquez, anunció en conferencia de prensa la prórroga de la entrada en vigor de la resolución sobre el ordenamiento del comercio mayorista para MIPYMES y cooperativas no agropecuarias. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Momento para ampliar nuestros titulares y el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez encabezó el acto central por el aniversario 65 del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Rusia. Conozcamos en el siguiente reporte del periodista Héctor Martínez. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este miércoles 7 de mayo el acto central por el aniversario 65 del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Rusia que tuvo lugar en la sede de la Duma de la ciudad de Moscú. En sus palabras, el mandatario afirmó que la amistad entre ambos países y pueblos ha superado las más difíciles pruebas. Es una hermandad que se ha sellado con sangre, con la participación de hijos de ambos pueblos en sus más grandes epopeyas y que tiene sólidas raíces en la cultura y otros ámbitos. No existen impedimentos para la cercanía entre nuestros pueblos y naciones, unidos por la simpatía, la amistad, el respeto mutuo y un sentimiento común en defensa de las causas justas. Ello propició hitos en la relación bilateral, como el primer vuelo espacial conjunto soviético-cubano entre el primer cosmonauta de Cuba y América Latina, Arnaldo Tamayo Méndez, y Yuri Romanenko, acontecimiento que en septiembre de este año arribará a su aniversario 45. Pero también el aporte de ambos países a hechos tan trascendentales en la historia del siglo XX como la derrota del oprobioso régimen del apartheid en África. Todos los que vivimos esas experiencias conservamos, más que una nostalgia, un profundo sentimiento de cercanía hacia Rusia, hacia ustedes. Significó el jefe de Estado que el 8 de mayo de 1960 se abrió una nueva etapa en los vínculos. La ayuda de la Unión Soviética, dijo, fue crucial para la supervivencia misma de la Revolución cubana. Tras los difíciles años 90, expresó Díaz-Canel, las relaciones experimentaron una revitalización con la llegada al gobierno de Vladimir Putin y hoy vemos con satisfacción cómo se ha retomado la colaboración en sectores vitales de la vida económica y social de la nación caribeña. Y en una edición especial del programa Mesa Redonda de la televisora RT en español, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se refirió a la Gran Guerra Patria y valoró el papel crucial de la Unión Soviética. El mandatario abordó además importantes aspectos de la Segunda Guerra Mundial. A continuación, transmitimos fragmentos de la comparecencia del jefe de Estado cubano. Es una epopeya, yo creo que es una actitud épica la de ese pueblo que resistió hambre, frío, bombardeos y se enfrentó a la maquinaria militar nazi y no se derrotó, no pudo ser tomada la ciudad. Y yo creo que eso dice mucho del carácter ruso, del carácter también soviético, de lo que significaron actitudes como esa, batallas como esa, para que se lograra la gran victoria en la Gran Guerra Patria. Y uno vive al calor de las emociones, uno no puede sustraerse de esas emociones. También en San Petersburgo, en Leningrado, participaron cubanos. Sí. 2 jóvenes cubanos, los hermanos Vivó, estuvieron en la defensa de Leningrado. Uno de ellos pudo salir con vida, fue evacuado en un momento de la guerra, el otro murió. Y también otro cubano también participó en la Gran Guerra Patria, Enrique Vilar, que peleó y defendió
al pueblo de Polonia contra la invasión fascista. Yo creo que estamos hablando de una conmemoración que es importante no olvidar nunca. Y yo creo que para evaluar, para conversar, para analizar con rigor histórico, con una marcada posición de actitud en los momentos actuales de lo que significó la victoria en la Gran Guerra Patria, hay que tener en cuenta los antecedentes, hay que tener en cuenta la significación del hecho, hay que tener en cuenta también su legado y su vigencia. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión y al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Comenzamos nuestro recorrido por el sitio de Cuba Debate. Vemos en titular, Rusia financiará proyectos de inversión en Cuba por $1.000 millones. Ampliamos el titular, seguimos así. Para impulsar mecanismos también de inversión de su empresariado en Cuba, vamos a ver la noticia porque Rusia, ya lo decía en titular, financiará proyectos de inversión para nuestro país. Así quedó establecido el término de las conversaciones oficiales que sostuvieron las delegaciones de Cuba y Rusia, encabezadas por sus presidentes Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Vladimir Putin. El vicepresidente del gobierno ruso, Dmitry Nikolaevich Chernyshchenko, expresó: "Me complace informarles que en la reunión que acaba de concluir, nuestro presidente confirmó que emplearemos un mecanismo especial para subsidiar las tasas de interés a nuestro empresariado en la financiación de proyectos. El propósito es que puedan invertir en la economía de la mayor de las Antillas, en las esferas que más necesita Cuba, y en tal sentido hizo mención de objetivos como el suministro de energía eléctrica, la agricultura, el alumbrado, entre otros". Vamos a pasar ahora hasta Radio Habana, Cuba. Presidentes de Cuba y Venezuela rinden tributo a Bolívar en Rusia. Ampliamos el titular también. Vemos la noticia, los presidentes de Cuba y Venezuela, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, respectivamente, rindieron tributo hoy al libertador Simón Bolívar en la plaza que lleva su nombre en la céntrica avenida Moscovita Lomonosov. Seguimos ampliando. En presentación de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, ambos mandatarios depositaron una ofrenda floral en la escultura ecuestre del héroe latinoamericano. Maduro destacó la importancia que reviste para las naciones de América Latina y el Caribe estar presentes en el gigante eurasiático en las celebraciones por el 80 aniversario de la victoria soviética para la Alemania nazi. Por su parte, el jefe de Estado cubano instó a los jóvenes venezolanos presentes en el evento, quienes cursan estudios en universidades rusas, a seguir el hilo de la victoria y la historia también, en aras de estar preparados para la defensa de la soberanía de las naciones. Seguimos con otras informaciones. Vamos a pasar ahora a esta prensa latina. Destacan solidez de vínculos históricos entre Cuba y Mongolia. El embajador de Cuba en Mongolia, Jorge Ferrer, resaltó la solidez de los vínculos históricos y la cooperación bilateral entre ambos países en el marco de las celebraciones del 65 aniversario de las relaciones diplomáticas entre estas dos naciones. Recordó que más de un centenar de médicos, estomatólogos y otros profesionales mongoles se han graduado gratuitamente en universidades cubanas, resultado del intercambio académico y la solidaridad entre ambos estados. Asimismo, destacó el apoyo de Mongolia a Cuba en foros internacionales y subrayó el impacto negativo del extenso bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, que afecta también a terceros países. Con esta información cerramos nuestro recorrido por las páginas condominio.cu. Hacemos una segunda pausa informativa. Al regreso tendremos más informaciones. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual.
Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Ya volvemos de la pausa con otras noticias. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, anunció en conferencia de prensa la prórroga de la entrada en vigor de la resolución sobre el ordenamiento del comercio mayorista para MIPYMES y cooperativas no agropecuarias. Con los detalles, la periodista Bárbara de Astro Bajo. La ministra del MinSIN, Betsy Díaz Velázquez, refirió sobre nuevas disposiciones para el ordenamiento de la comercialización mayorista y minorista, un proceso gradual que contempla la prolongación del plazo de la Resolución 56. Hoy ratificamos que se extiende el plazo de aplicación de la Resolución 56 en lo asociado a la comercialización mayoristas de micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas no agropecuarias. Y se mantiene su vigencia para los trabajadores por cuenta propia. La titular del ramo enfatizó también en la disposición y la extensión de los plazos para los actores económicos no estatales, con la posibilidad de fomentar alianzas con el sector social. Yo creo que en este periodo se pueden afianzar esas alianzas, buscar la conexión con el sector estatal, aprovechar las infraestructuras, buscar relaciones favorables para las dos partes, como contratos de producción cooperada, contratos de comercialización de servicios, que le permitan de que ambos actores, como un todo, uno como complemento y otro como actor fundamental, puedan hacer la actividad de comercio mayorista. Se ratifica, bueno, repito, lo que está en la resolución 56 vinculado a que los trabajadores por cuenta propia sí no pueden realizar comercio mayorista hasta a partir del día de hoy. O sea, ellos tenían hasta este plazo para liquidar sus inventarios y todas las mercancías que tuvieran en tránsito y demás de sus importaciones. Publica Gaceta Oficial de Cuba Resolución 18 de 2025, que establece extensión de los plazos previstos en la Resolución 56 del 2024, referida al ordenamiento de la comercialización mayorista y minorista. Y con esta información despedimos esta emisión de Noticias.cu. Antes de la despedida voy a anunciar a Zona Deportiva con el comentarista Ernesto Arturo Santana. Bienvenido. Muchas gracias, Arévalos. Un placer coincidir después de un poco de tiempo. Así es. Saludos a la gran teleaudiencia. Bienvenido otra vez a su casa de Cubavisión Internacional. ¿Qué traerá para hoy? Vamos a hablar del torneo internacional de Capablanca in Memoria, que comenzará este viernes, uno de los principales torneos deportivos que reúne a nuestro país en el año. Liga Élite, continuación de los partidos postergados por parte de las Tunas, y también el Campeonato Nacional de Boxeo Femenino, que ya comenzó y tiene sorpresas en los primeros resultados. Bueno, ya usted sabe, son algunos adelantos de lo que será Zona Deportiva en solo instantes aquí en Cubavisión Internacional. Saludos, si usted quiere conocer acerca de la realidad del deporte cubano, permanezca en Zona Deportiva. Soy Ernesto Arturo Santana y ya les doy la bienvenida. Desde este viernes, Capablanca de ajedrez. Ciego de Ávila y las Tunas terminan con empate a 2 victorias, partidos por puestos. Con sorpresas, comienzo de Nacional de Boxeo Femenino. Y como decíamos en los adelantos, este miércoles se efectuó la conferencia de prensa de la edición número 58 del Torneo Nacional Capablanca in Memoria. Tenemos más detalles en el reporte del colega Alejandro Rodríguez Ulloa. Esta tarde se efectuó la conferencia de prensa de la 58ª edición del Torneo Internacional de Ajedrez Capablanca in Memoria en el convento de Belén de La Habana Vieja.
El comisionado nacional de este deporte, Carlos Rivero, informó que en el evento se espera una amplia participación de exponentes de más de 30 federaciones. El grupo élite estará integrado por 5 integrantes, con 2 por encima de los 2.600 celos. Los grandes maestros Jonas Bierrek de Dinamarca y Volodar Musin de Rusia. El gran maestro Carlos Daniel Albornoz será representante de nuestro país en este selecto grupo. Rivero declaró además que habrá varios torneos en el contexto del evento, entre ellos un campamento de verano para infantiles y la celebración del Centroamericano Sub-20, entre otras actividades. En la conferencia de prensa también estuvo presente el gran maestro y youtuber español José Pepe Cuenca, quien estará como participante en el torneo y ayudará con la difusión a través de las principales páginas del ajedrez mundial. Bueno, la verdad que va a ser un torneo muy fuerte, con más de 10 grandes maestros. Yo ya llevo compitiendo acá desde el año 2011 y bueno, siempre son torneos durísimos. Además de los grandes maestros ya reconocidos, la verdad que la juventud en Cuba viene pisando muy fuerte. La escuela cubana, bueno, tiene fama internacionalmente, así que bueno, trataremos de dar lo mejor posible. Salgo de ranking número 4, así que vamos a intentar pelear por el torneo. No, la verdad que sí, una gran fiesta del ajedrez, este torneo Ageduni con no sé si más de 200 participantes y bueno, ahora va a ser difícil porque me van a tocar pues eso, más de 30 chicos que además son los que mejor han quedado en el torneo, así que me toca sufrir, pero bueno, a tratar de pasar un buen rato. Las actividades culminaron con una simultánea de Cuenca con los 36 mejores niños del recién concluido Ageduni. El Capablanca se inaugurará este viernes 9 de mayo y se extenderá hasta el próximo 19. Y vamos con otras noticias porque el Campeonato Élite Nacional de Tiro con Arco dará inicio este fin de semana en Santiago de Cuba con la presencia de casi medio centenar de arqueros en representación de 10 provincias. El periodista Aurelio Prieto Alemán conversó con Reiter Telles, jefe de entrenadores del equipo masculino. Santiago sede del 10 al 17 del Campeonato Élite de Tiro con Arco. Santiago la sede del torneo élite de tiro con arco, como decía, en esta fecha, y entonces estamos participando con nuestro equipo nacional y también ahí vamos a tener los muchachos del Centro de Desarrollo Técnico de Santo Espíritu, atletas que vienen con buen desarrollo, incluso hay un atleta clasificado ya para Asunción de ahí del Centro Técnico. Creo que es un momento importante para seguir viendo a estos muchachos. Ahora recientemente se acabó el Nacional Juvenil y hubo buen resultado en cuanto al masculino. Ahí vamos a participar en Santiago, en el caso de Hugo, vamos a competir solamente en la clasificación, pues el próximo sábado 17 estamos saliendo a Colombia para participar en el Sudamericano. Y después, bueno, ya como sabe, tratar de seguir logrando llegar a los eventos que podamos participar. Septiembre, Campeonato Mundial en Corea del Sur. Sí, tenemos 2 eventos importantes en esta preparación, que es el clasificatorio centroamericano en junio, en Santo Domingo, Dominicana, y después tenemos en Corea el Campeonato Mundial del 8 al 15 de septiembre. Hugo, ¿cómo lo ves? Muy bien, Hugo está muy bien. El equipo está bien, pero Hugo está marcando el camino de los demás y creo que vamos un ciclo bastante bueno. Y vamos con la continuación de la tercera edición de la Liga Élite, amigos. En la jornada de ayer, Ciego de Ávila y Las Tunas finalizaron sus duelos particulares en la etapa clasificatoria. Se impuso con marcador de 10 carreras por 0, marcador de knockout, juego hasta 7 innings. El equipo de Ciego de Ávila que igualó esta serie 2-2. Antes, en la primera subserie que había inaugurado este campeonato, Ciego de Ávila se había impuesto 3-1, con lo que el balance fue de 5-3. Favorable a los Tigres, que en estos momentos están en la segunda posición del campeonato y que terminaron con un balance de 24 victorias y 16 derrotas. Obliga a Las Tunas, a quien le queda todavía 8 desafíos, a tener 4 alegrías en estos 8 partidos para poder asegurar el primer lugar, que recordemos que tiene una marcada importancia porque es el primer equipo que pide refuerzos para la etapa de playoff y también ya asegura la tercera posición como peor resultado, medalla de bronce. Destacar que Dani Miranda ha dirigido un equipo con que nadie contaba y que la mayoría de los especialistas daban en la última o penúltima posición de esta Liga Élite y terminan en un segundo puesto con posibilidades de estar primero, siendo líderes en el averaje de los contrarios en el picheo, en el promedio de carreras limpias y siendo una de las nóminas más completas dentro de esta Liga Élite. Así que felicitar al conjunto de los Tigres que encara una postemporada donde se han convertido en uno de los principales candidatos. Y vamos con otros temas porque en los diferentes sectores de la sociedad las tradiciones familiares se convierten en hechos repetitivos que generan interesantes historias y el deporte no está ajeno. El periodista Primitivo González nos presenta una de ellas.
Y no contamos con este material, nos dice nuestro colectivo de dirección, así que vamos con otras noticias. Con 8 peleas comenzó el Torneo Nacional Femenino de Boxeo que acoge la Sala Polivalente Rafael Fortún Chacón de Camagüey. Entre los resultados más sobresalientes estuvieron la derrota de la campeona defensora, de los 60 kilogramos, la cienfueguera Melissa Millares, y la victoria de la subtitular del propio peso, la santiaguera Diana Pérez. Más de 40 competidoras vieron el campanazo inicial en el tercer torneo nacional. El primer resultado fue un combate detenido por el árbitro antes del final por la superioridad de la santiaguera Yasnay Acosta sobre la habanera Betty Despain en los 50 kilogramos. Se convirtió así la indómita en la primera vencedora del certamen y la primera en asegurar la medalla de bronce. La apertura tuvo más combates, lo que en otras divisiones, siendo la de 60 kilogramos la de mayor número de competidoras con 4 y declarando así las rivales en el camino a la final. Luego del resultado de este 7 de mayo sobre el escenario de combates, representantes de Santiago de Cuba, Camagüey y Villa Clara tuvieron al menos 2 vencedoras. La escena queda lista para el jueves, donde debutan varias favoritas, también en cuartos de final, entre ellas las mundialistas Joana Rodríguez por La Habana y Dayira Mesa por la Tierra Caliente. Los voleibolistas cubanos Marlon Yang y Osniel Melgarejo se mantienen en acción en Rusia, ahora inmersos en la llamada final de 6 de la Copa del Gigante Eurasiático, que se celebra en memoria del destacado exjugador Konstantin Reva, 2 veces campeón del mundo en la época de la Unión Soviética. El Zenit de San Petersburgo, en el que juega Marlon, debutó con triunfo en 4 sets sobre el Lokomotiv de Novosibirsk, en partido correspondiente al Grupo B. El atacador receptor villaclareño aportó 13 puntos, 12 de ellos en ataque, con un 46% de efectividad. Contribuyó además con un bloqueo y, como siempre, fue uno de los puntales en el recibo del plantel, junto al otro jugador auxiliar, Stanislav Dinieckin. El líbero, hay que destacar, otro de los que tuvo un papel importante en este partido fue Yenia Grebenikov. En un cuarto Melgarejo hay que apuntar que el equipo suyo, el Dinamo Lo, debuta en la jornada de hoy contra el Dinamo de Moscú en la llave A, agrupación que se completa con el Zenit de Kazán, reciente monarca de la Liga Rusa. Luego de concluida la fase de grupos, el sábado 10 se disputarán las semifinales y un día después el partido por el tercer puesto y el decisivo por el título. Tanto Marlon Yang como Melgarejo serán puntales en la selección nacional de cara a la cercana Liga de Naciones. Esto lo informa el periodista Carlos Alberto González. Y así, amigos, ponemos punto final a esta emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Muchas gracias por su sintonía.